Bueno, buenas noches, queridos amigos. En el presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información y para ello se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado ecuatoriano, los cuales vamos a compartir o voy a compartir con ustedes. Permítanme presentarme, soy Joana Cóndor, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Derecho. Y este taller está orientado a un servicio comunitario que estamos cursando en la universidad. Para ello vamos a analizar la normativa nacional que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Sí, mi docente a cargo es el doctor Santiago Ruiz. Les voy a compartir en este momento una presentación que he preparado para ustedes. Em, Les agradezco por estar presentes en este taller y cualquier inquietud que tengan referente a la presentación, les ruego que al finalizar toda la presentación puedan hacer cualquier tipo de preguntas o inquietudes que tengan. Listo, comenzamos con el marco teórico. El tema, como ya les mencioné, es la normativa nacional que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Vamos a ver una introducción referente al tema, la finalidad, cuál es la importancia del tema a tratarse, cuáles son los derechos digitales y la normativa nacional que protege estos derechos. Conclusiones, la bibliografía de donde se extrae toda la información y al último, les pediría que me colaboren con una encuesta referente al taller que se está impartiendo en este momento. Como introducción, ¿qué son los derechos digitales? Tal vez alguien de ustedes me puede manifestar o tiene alguna idea de lo que son los derechos digitales o han escuchado antes sobre este tema de los derechos digitales. Es lo que son derechos que nosotros tenemos al momento de navegar por redes sociales o por algún tipo de internet para que no se vulnere algún tipo de privacidad, algún contenido privado que nosotros tengamos. Sí, exactamente. Pero también es necesario recordar que los derechos digitales en nuestro marco constitucional no se encuentran reconocidos como derechos digitales, sino que esto es una extensión de los derechos humanos en nuestra era digital. Y recordemos que los derechos humanos reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Ahora, la finalidad de este tema es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando tienen acceso a Internet y promover el correcto uso de la red como un bien común para toda la humanidad. ¿Cuál es la importancia de este tema? Que actualmente nuestra sociedad atraviesa avances tecnológicos, por lo que es importante conocer las garantías de nuestros derechos, ya que en la nueva era digital nos brinda oportunidades, pero también nos enfrentamos a varios retos. Estos retos estos retos que esta era digital nos enfrenta son unos retos bastante graves, ya los vamos a exponer y ante cualquier inquietud que tengan referente a los retos, también estoy presta a solventar inquietudes. Ya. ¿Cuáles son los derechos digitales y la normativa constitucional o nacional que protege estos derechos? Los derechos digitales que vamos a ver en este taller es el acceso universal e igualitario a Internet, la libertad de expresión digital, la privacidad y protección de datos, derecho a la protección del menor, derecho a la propiedad intelectual digital, derecho a la intimidad digital y el derecho a la no discriminación en el mundo digital. Para ello yo voy a utilizar 4 normas nacionales, que es la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia.
Si me permiten. Bueno, comenzando con el primer derecho, que es el acceso universal e igualitario a Internet, ¿a qué se refiere? A que las y los ciudadanos tienen el derecho de acceder al servicio de Internet. Como les explicaba anteriormente, no existe una normativa ligada a los derechos digitales en sí. Por eso hemos asociado a diferentes normas nacionales que amparan los derechos. Por ejemplo, en el acceso universal igualitario a Internet está amparada la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 16, numeral 2, como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Y en el artículo 17, numeral 2, en su parte pertinente, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Para ello se hizo un análisis, se buscó información y el INEC en el año 2020 realizó un censo en el cual se evidenció que en la zona urbana cuentan con el 64% de acceso a Internet y en la zona rural el 36%. Es decir, que se está garantizando el derecho al acceso universal e igualitario a Internet. El segundo derecho digital que vamos a ver es la libertad de expresión digital. Esto quiere decir que toda persona tiene derecho a explorar, descubrir, crear y difundir sus pensamientos, opiniones e ideas a través de los medios digitales, como pueden ser las redes sociales, las páginas web, o etcétera, otros sitios que se encuentren ligados a Internet y que nos permitan brindar nuestras opiniones. La normativa que se ha ligado a este derecho es la Constitución de la República del Ecuador, como ya lo mencioné, el artículo 16, en el cual indica que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho, en el numeral 1, una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa, participativa, en todos los ámbitos de interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. ¿Sí? El siguiente derecho digital que vamos a ver es la privacidad y protección de datos. Al referirme de la privacidad es cuando se protegen los datos contra los accesos no autorizados. ¿Sí? Y en la protección de datos es que debe existir una organización que restaure sus datos en caso de pérdida. Ahora, con la era digital, es muy complicado que nuestra información se pierda o se extravíe, y en el caso que exista se pierda o se borre la información que se encuentre en un medio digital, las empresas pueden restaurar los datos y recuperar la información, ya que todo se queda en la nube. La normativa que he asociado al derecho a la privacidad y protección de datos es la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66, numeral 9, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Código Orgánico Integral Penal, artículo 230, que se refiere a la interceptación ilegal de datos. Ya. Este derecho digital es muy importante, es el derecho a la protección del menor, ya que en el Ecuador las niñas, niños y adolescentes entre 5 y 15 años de edad ya utilizan Internet. ¿Ya? ¿Por qué es importante este derecho? Es muy importante conocer, porque me refiero ahora a los retos que estábamos indicando al inicio. Estos son los términos que ahora se conocen en la navegación Internet. Les voy a mencionar el sexting, el cyberbullying, el grooming y el morphing. No sé si alguien de ustedes tal vez ha escuchado estos términos que son ya conocidos, pero que no tiene tanta relevancia, o como indico, no existe en una normativa nacional que reconozca estos derechos. Tal vez alguien ha escuchado del sexting.
Sí, Ya, muy bien. ¿Cuál es el concepto que tiene del setting? bueno, tal vez un concepto claro, no, pero con un ejemplo, sí, hay un caso de una chica de Estados Unidos que le, le, le habían sustraído fotos del internet y había enviado también fotos explícitas. Después el explotador le había amenazado que si no envía más fotos iba a publicar las fotografías que ya tenía él. Posterior, ella no hizo caso, el explotador publica las fotos y después de eso la chica sufrió bastante bullying también en las redes sociales, en el colegio, y después dejó un mensaje en YouTube y un mensaje, ¿no? Y luego de eso se suicidó. Entonces, todo esto de las redes sociales de sexting lleva también a suicidios por parte de las personas que son explotadas. Así es, esto es un término bastante delicado. Como indicamos, no existe explícitamente ese término en una normativa nacional, pero como usted mismo lo indica, la chica se llevó a suicidar. Estamos hablando ya de una muerte, eh, que obviamente la persona que ocasionó debe ser ya juzgada con el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Entonces, vamos a recordar que el sexting, voy a definir que el sexting es el envío de imágenes o videos de contenido sexual. El cyberbullying es el uso de los medios telemáticos para ejercer el acoso psicológico. El grooming consiste en el acoso y abuso sexual en línea. Y el morphing se refiere a la transformación de imágenes. Cuando uno extrae imágenes de alguna otra persona y las cambia, la pone una cara con otro cuerpo o la cara en el cuerpo de un animal, eso ya se llama el morphing, ¿sí? Entonces, vamos a ampararnos también en el Código de la Niñez y Adolescencia, que en su artículo 45 indica que los niños tienen el derecho a la información. ¿Sí? Los niños y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley y que aquellas se deriven del ejercicio de la patria potestad. Asimismo, es deber del Estado, de la sociedad y la familia asegurar que la niñez y la adolescencia reciban una adecuada y veraz información con el fin de que se pueda precautelar la seguridad de los niños, de los adolescentes, y no ocurra lo que menciona de que lleguen a un suicidio, ¿sí? En el Código Integral Penal también se encuentran artículos tipificados como el 89, que es el delito de lesa humanidad, que ya reconoce a la violación sexual y que es sancionado con pena privativa de libertad de 26 a 30 años. El artículo 91, que es la trata de personas, igual se refiere a la explotación sexual. El artículo 100 y el artículo 103 también habla de la explotación sexual a las personas y la pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. Y el artículo 212 que habla de la suplantación de identidad, a lo que les mencionaba lo del morphing, que se copian las caras de otras personas y las suplantan con otros cuerpos. Eso ya es una suplantación de identidad. Continuamos con el derecho a la propiedad intelectual. Este derecho es la protección de la propiedad intelectual de los autores sobre sus obras, sean artísticas o literarias. Es decir, que así el autor ya haya digitalizado sus obras, no pueden robarle los derechos de autor. Y eso está reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 322, en el cual se reconoce la propiedad intelectual, de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Y se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos en el ámbito de las ciencias, tecnología y saberes ancestrales. El derecho a la intimidad digital es el derecho que tenemos de controlar los dispositivos digitales de videovigilancia, grabación de sonidos, sistemas de geolocalización, y con el fin de que no sean usadas de una forma inadecuada. Y para ello hemos utilizado la normativa del Código Integral Penal
que en sus artículos 178 habla de la violación a la intimidad, en el artículo 229 de la revelación ilegal de la base de datos y en el 230 de la interceptación ilegal de los datos. Y esta será sancionada con pena privativa de 3 a 5 años. Por último, el derecho a la no discriminación en el mundo digital. El Estado ecuatoriano garantiza el derecho a la información sin discriminación por sexo, edad, etnia, nacionalidad, cultura, y esto está amparado en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 16, numeral 1, que anteriormente ya les manifesté, que se refiere a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma, y en su propia lengua y con sus propios medios. Ya. Estos han sido los derechos digitales que hay en el Ecuador, no explícitamente en una norma, pero al momento de que exista una vulneración, pues sí hay algunas normas nacionales que pueden sancionar la vulneración de estos derechos. También hay que recordar que la herramienta del Internet es favorable siempre y cuando se la maneje con conciencia y supervisión, ya que el Internet nos permite informarnos de diferentes temas de interés común, nos permite llegar a acceder a un empleo, nos permite tal vez capacitarnos, pero como ya mencioné, también hay varios retos como el sexting, el bullying, que son problemas que sí tenemos que combatir y que lamentablemente en la normativa ecuatoriana todavía no están sentados claramente esos problemas. Bueno, esta información, como ya les había indicado, la obtuve de la Constitución de la República del Ecuador, emitida en la Asamblea Nacional en el registro oficial 449 del 20 de octubre del 2008. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, permítame un segundito. La Ley Orgánica de Datos Personales, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez y Adolescencia y artículos referente al sexting y el riesgo de la victimización. Tal vez tienen alguna inquietud o alguna pregunta referente a estos temas o algo que quieran, alguna experiencia que quieran socializar con todos. Bueno, sin más que decirles, quiero agradecerles una vez más por haberme acompañado en la ejecución de este taller. Espero que la información haya sido de su agrado y haya solventado o agregado información. Quisiera, por favor, que me ayuden llenando una encuesta referente a la ejecución de este taller y que puedan también indicar o manifestar tal vez alguna inquietud o tal vez agregar más información. Les envié al chat de la reunión, por favor, el link para que puedan realizar la encuesta. No sé si tengan alguna inquietud adicional, sino para ya poder finalizar con la reunión.
Listo. Bueno, quiero agradecerles una vez más por acompañarme a la ejecución de este taller. Les agradezco por participar y por realizar la encuesta. Recuerden que esto es una actividad que estamos realizando a favor de la comunidad y que es un requisito indispensable que, que nos indica la Universidad Técnica Particular de Loja. Muchas gracias y procedo a retirar.